Buenos días a todos y bienvenidos al Foro de Gobernanza Sostenible que organiza Forética dentro de las actividades de su clúster de transparencia, buen gobierno e integridad. Muchísimas gracias en primer lugar a las 68 empresas que este año forman parte del clúster y han venido trabajando para estar al día, identificar las tendencias, en un año, desde luego, donde los ámbitos de regulación, ¿no? avanzan de forma decidida y también pues entender las mejores prácticas de cada uno y darnos luz sobre algunos de los aspectos en un contexto, desde luego, que no está siendo sencillo, pero como veremos en el informe que presenta hoy el clúster, precisamente la sostenibilidad, desde luego, es una de las vías de solución y de salida a la situación que estamos viviendo en la actualidad. Me gustaría agradecer en primera persona a los líderes, a los 4 líderes del clúster este año. Cada año dan un paso adelante algunas empresas, ¿no? Y formamos un steering committee para ver los temas que queremos trabajar en las diferentes sesiones que se producen durante el año. Y este año CaixaBank, el Grupo Cooperativo Cajamar, Quatre Casas y Leroy Merlin dieron ese paso, así que muchísimas gracias junto a las otras 68 empresas por el trabajo durante todo el año y, por supuesto, al equipo de Forética, que, bueno, a la cabeza Jaime Silos, como director del clúster, la acompañan, que lo veremos también hoy en la mesa, Ana Gómez, María Ordovás y el resto del equipo que viene trabajando en el ámbito de la sostenibilidad, y nuestros invitados de Euronext también, Javier y Andrea de CaixaBank. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que el informe refleja lo vais a encontrar muy interesante. Vamos a ver un resumen de todo lo que se ha trabajado este año, pero nos da, desde luego, ese foco para los próximos meses. No quiero desvelar absolutamente nada, pero reincide en 3 aspectos que consideramos fundamentales dentro del ámbito de la gobernanza y la sostenibilidad dentro de Forética. En primer lugar, y es un término que acuñó ya hace años precisamente Jaime, ¿no? Jaime Silos en el clúster, las empresas líderes en sostenibilidad tienen una gobernanza con G mayúscula. Una gobernanza con G mayúscula significa, bueno, pues pasar de una gobernanza que solo tenía en consideración resultados a corto o medio plazo, solo se enfocaba en un grupo de interés específico, a una gobernanza con G mayúscula que supone integrar los aspectos sociales, ambientales y buen gobierno, pensar en el largo plazo, escuchar los diferentes grupos de interés. Estamos escuchando, desde luego, cómo los reguladores quieren marcar terreno en ese ámbito, lo veremos en el informe, cómo los inversores, habrá un espacio también, están marcando ese mercado donde la sostenibilidad es cada vez más fundamental y es una oportunidad, cómo el talento, las propias personas dentro de las organizaciones buscan lugares para quedarse o para cambiarse a otra organización donde estén acorde con los valores, o consumidores, todos nosotros que buscamos un lugar donde, bueno, donde los productos y servicios están acorde a nuestra forma de vida o el tipo de vida que queremos tener. Resultados de todos estos aspectos vamos a ver en el informe de esa gobernanza, que vemos además en aspectos que trae el informe en la evolución, por ejemplo, de perfiles de vínculos ESG en los consejos. Hemos visto una evolución también de comisiones de sostenibilidad entre los consejos de administración. Durante este año habremos participado en un entorno de 10-12 sesiones de consejos de administración, con lo cual hay desde Forética hay una voluntad de los socios de avanzar en esa línea, y lo vimos también en la creación del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, donde 50 presidentes, consejeros delegados de grandes empresas han marcado una visión muy concreta que tiene que ver con todo esto, lo que hablamos desde el punto de vista de la gobernanza, una visión que supone que las empresas tienen que contribuir a que de aquí al 2050 9.000 millones de personas vivan con calidad de vida dentro de los límites del planeta. Esta frase, esta visión, que forma parte de un propósito que cada vez tienen más empresas, al final se baja, que es lo que nos interesa a nosotros, de forma muy práctica, a productos, servicios, forma de actuación, mecanismos de supervisión por parte de consejos que están, desde luego, marcando la agenda de sostenibilidad en muchas organizaciones. Una gobernanza con G mayúscula, que también no nos centremos solo en la parte de supervisión, sino de orientación estratégica de los consejos, empuja hacia la transformación, ¿no? Que sería el segundo punto. Una transformación que tiene en cuenta los riesgos fundamentales que tiene cualquier organización y que forman parte de esos riesgos que en este momento son la base de actuación de cualquier organización para el terreno de seguridad para actuar: cambio climático, impacto de la naturaleza, desigualdad. Son 3 elementos que
pueden crear y están creando una distorsión que precisamente apostar por soluciones, por oportunidades, por productos y servicios que trabajen en ese ámbito forman parte, desde luego, de la salida de esta crisis, como veremos también a continuación. Desde Forética empujamos, desde luego, a ese cambio de mentalidad dentro del liderazgo de las organizaciones, a empresas que, por un lado, piensen desde una perspectiva y lo plantea así esta visión 2050 que presentamos, una perspectiva, bueno, pues por un lado, que reconozca cuáles son los límites de nuestra actuación y nuestros impactos, una perspectiva que entienda, y así lo trae también la taxonomía, que esa vieja RSC, que significaba minimizar los riesgos, ¿no?, o el impacto que tenía la empresa, ha pasado a una perspectiva en la que, bueno, la taxonomía dice no hacer daño, ¿no? Bueno, pues las empresas líderes están diciendo no solo no hacer daño, sino tener un impacto positivo, ¿no?, en términos sociales y ambientales. Y esa transformación supone integrar a todas las áreas ejecutivas de la organización en una transformación que en nuestra visión 2050 establecemos en 9 líneas que marcan desde la energía hasta la movilidad, la alimentación, la salud, el agua, los productos y servicios financieros, los productos y materiales. En cada una de ellas, en cada uno de esos objetivos de los próximos años, tener, por ejemplo, en términos de energía, una energía asequible, de 0 emisiones, están involucrados muchas empresas para avanzar en esa línea, porque esa es la línea de cara a futuro en la que, desde luego, van a tener éxito. G mayúscula, transformación y transparencia e integridad, que es el último ángulo de un clúster de este tipo. Una transparencia e integridad que, bueno, pues, que marca que en sostenibilidad, al menos, los hechos hablan mucho más alto que las palabras. Lo estamos viendo cada día en las acciones de muchas empresas. El ámbito de greenwashing, SDG-washing, etcétera, bueno, pues va a quedar para otro contexto y tiene poco recorrido. Y es cierto que es difícil seguir la sopa de letras, ¿no? En el mundo anglosajón le llaman el alphabet soup del ESG, ¿no? La sopa de letras de los aspectos sociales y ambientales de buen gobierno. Si yo les empiezo a trasladar, salvo los que estáis en el ámbito más técnico, ¿no? Hoy tenemos invitados de fuera, términos como SASB, TCFD, TNFD. Bueno, pues es muy difícil seguir todos estos ámbitos. Para eso está el clúster también, para darnos luz de por dónde van a ir los tiros. Y hablaba de esa guerra del reporte. Y en el último foro nuestro anual estuvieron representantes de ISSB. Es la última sopa de letras que iba a intentar, de alguna forma, unificar todos estos criterios. En definitiva, gobernanza con G mayúscula, ese es el camino, transformación, transparencia. Hoy estamos en el COAM. En el Colegio de Arquitectos tenemos que crear esa arquitectura de la sostenibilidad en cada una de las organizaciones, y seguro que el informe que nos presenta hoy el equipo del clúster nos da, desde luego, muchas indicaciones. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Germán. Muy buenos días a todos. En nombre del Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, queremos daros la bienvenida a este Sustainable Governance Forum, que pretende ser el encuentro anual de todos aquellos que nos dedicamos a la gobernanza sostenible. Como bien decía Germán, el clúster es esta plataforma con 68 compañías que pretenden liderar el discurso y la acción en materia de gobernanza sostenible, y que tienen el liderazgo temático, por supuesto, de 4 compañías de referencia, como son CaixaBank, el Grupo Cooperativo Cajamar, Leroy Merlin España y Quatre Casas, a los cuales quiero agradecer enormemente su apoyo y su liderazgo, porque realmente son el impulso, ¿no? Son los que nos guían en nuestra actuación, los que nos ayudan a preparar los temas. Y concretamente, ¿qué temas hemos trabajado este año en el clúster, ¿no? Pues hemos trabajado muchos, pero nos hemos centrado en 3 fundamentalmente, ¿no? En aspectos de gobernanza hemos analizado las consecuencias o las posibles responsabilidades derivadas de la futura directiva de diligencia debida sobre la cadena de suministro, que tiene, lógicamente, importantes consecuencias desde el punto de vista del gobierno corporativo estrictamente y desde el punto de vista de la compra, ¿no?, de la responsabilidad con respecto al abastecimiento y al aprovisionamiento de las compañías. También, a nivel de transparencia, como bien decía Germán, hemos dedicado una sesión específica a analizar las compatibilidades y también las potenciales
incompatibilidades de los dos estándares emergentes, ¿no?, en materia de reporte en sostenibilidad. Tenemos al IFRS, como antes nos decía Germán, ¿no?, los propietarios de las normas internacionales de contabilidad que están desarrollando el equivalente, ¿no?, las normas internacionales de sostenibilidad, y en paralelo, como todos saben, bueno, EFRAG, el European Financial Reporting Advisory Group, está desarrollando el ESRS, ¿no?, el European Sustainability Reporting Standards, donde, como vemos, hay una cierta divergencia entre ambos enfoques. Y el tercer tema, que es precisamente el plato fuerte, que es lo que traemos hoy, es la presentación de nuestro último estudio, que se titula Mercados sostenibles, talento, soluciones e inversión para un planeta en transición. Y lo que hemos pretendido precisamente es analizar cómo los mercados de capitales pueden tener una contribución real y sobre todo potencial acerca o para dirigirnos hacia este desarrollo sostenible. Entonces, el punto de partida del informe, como antes nos comentaba Germán, es la visión 2050, ¿no? Es una visión que promovemos desde Forética y desde el World Business Council for Sustainable Development y que se articula de la siguiente manera. Aspiramos a tener 9.000 millones de habitantes en el planeta para 2050, viviendo bien, con calidad de vida, pero dentro de los límites planetarios, ¿no? Y eso es un poco lo que nos inspira, ¿no?, y lo que nos hace ver que en estos momentos estamos lejos de ese objetivo porque la economía mundial en estos momentos está consumiendo el equivalente a 1,75 planetas Tierra, ¿no?, desde el punto de vista de lo que es la disponibilidad y la regeneración de los recursos. Y esto lo que representa es el mayor proceso de transformación económica de la historia de la humanidad, ¿no? De ahí que la visión 2050 estructure 9 hojas de ruta para la transformación, que van desde la energía, el transporte, la vida en las ciudades, los materiales, los sistemas alimentarios. Verdaderamente un reto que se le queda grande a cualquier gobierno, por grande que sea, por bien financiado que esté, es un reto para el cual los mercados van a tener que tener un rol protagonista. Y de eso va precisamente nuestro informe. En nuestro informe tratamos de analizar la contribución de los 3 principales mercados desde el punto de vista macroeconómico. Por un lado, el mercado de capitales, que tiene que financiar 275 billones de dólares, ¿no?, de aquí a 2050. Para que nos hagamos a la idea, 275 billones de dólares equivale a 200 años de PIB de España, ¿no? 200 veces el PIB de España. Eso es lo que tendremos que invertir durante las próximas 2 décadas para alcanzar esa neutralidad en carbono, ¿no? El mercado de capitales es uno. El segundo gran mercado es el mercado de bienes y servicios. Evidentemente tenemos que generar las soluciones que hagan posible satisfacer una demanda creciente, ¿no?, con calidad de vida, pero que siempre esté dentro de los límites planetarios, ¿no? De ahí que el mercado de bienes y servicios tiene que hacer un proceso de innovación continua muy significativo. Y el tercer mercado es el mercado de trabajo, ¿no?, el mercado de talento, en el cual los profesionales de la sostenibilidad tendremos que atraer el mejor talento en competencia, lógicamente, con otras áreas muy estimulantes de la economía, pero tendremos que conseguir el mejor talento precisamente para poder llevar a cabo esa visión 2050. Así que estos son los 3 mercados: mercado de capitales, mercado de talento y mercado de bienes y servicios. Y como os imaginaréis, un estudio tan complejo, pues no lo podemos hacer solos, ¿no? Y de hecho hemos tenido que contar con buenos amigos, buenos compañeros de viaje, y por eso queremos dar las gracias a Euronext, la plataforma de bolsas europeas que nos ha facilitado todo su talento y su conocimiento en materia de mercado de capitales, fusiones y adquisiciones, salidas a bolsa, spin-offs y operaciones corporativas. También hemos contado con CaixaBank Corporate and Investment Banking, que nos ha regalado toda su expertise en materia de estructuras de financiación sostenible para entender mucho mejor el detalle, ¿no?, qué es lo que implica una financiación sostenible. Sobre eso vamos a hablar hoy largo y tendido, ¿no? Así que si les parece, vamos a pasar a presentar a nuestros participantes. Si te parece, Javier, empezamos por ti. Javier Ombría, que es Sales Manager para Euronext para España. Buenos días, Javier. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Tenemos también a Andrea Lamadrid. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muchas gracias. Andrea Lamadrid forma parte del equipo de Sustainable Finance and ESG Advisory de CaixaBank Corporate and Investment Banking. Tenemos también a Ana Gómez. Buenos días, Ana. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ana Gómez, que es la manager del clúster de transparencia, buen gobierno e integridad. Y también tenemos a María Ordovás,
¿Qué tal, María? Buenos días a todos. María forma parte del equipo del clúster y además dirige la práctica de gobernanza, con lo cual bueno, pues, nos viene fenomenal, ¿no? para precisamente cubrir la parte de gobierno corporativo. Si os parece, empezamos por ti, Javier. Recordamos, ¿no? Mercado de capitales, mercado de bienes y servicios, mercado del talento. Vamos a empezar por ti, mercado de capitales, y desde luego desde Euronext, ¿no? como bolsa, ¿no? Pues sois el punto de encuentro entre la oferta y la demanda, entre el buy side y el sell side. Vamos a hablar primero del buy side, ¿no? ¿Cómo estáis viendo la evolución de la inversión sostenible? ¿Hay apetito inversor? ¿Hay un contexto de crisis evidente? ¿Cómo está evolucionando el mercado? Pues, primero, buenos días a todos. Gracias por venir. Gracias a Forética y a los patrocinadores por la invitación. Pues nosotros lo vemos muy claro, pero sobre todo basándonos en los datos. Y lo pondré con un ejemplo que tenemos ahora mismo. Hay a veces dudas sobre si ESG es altruismo, si ESG es añadir valor. Cuando estalla el conflicto de Ucrania, vemos que el sector privado reacciona mucho más rápido que el sector público en cuanto a imponer sanciones o cortar relaciones comerciales con Rusia. Lo hace en cuestión de días e incluso teniendo un impacto negativo en sus cuentas en el corto plazo. ¿Por qué hacen esto? Lo hacen porque los gestores de las compañías saben que si no lo hacían, lo que iba a ocurrir era una salida de los accionistas. Entonces, los equipos directivos de las compañías prefieren asumir un riesgo en su cuenta de resultados en el corto plazo que ver cómo el capital huye de invertir en sus empresas. Pensamos que ese es el mejor ejemplo que se puede poner ahora mismo, desgraciadamente es por el conflicto en Ucrania, de si el ESG es algo que viene para quedarse y que se tiene que tener muy en cuenta por parte de las compañías. Muy bien, Javier, pues vemos que el mercado está boyante, ¿no? Destacáis en el estudio, ¿no? Esa evolución favorable, ¿no? de la inversión sostenible que se soporta sobre unos resultados, ¿no? Financieros superiores al mercado, ¿no? En términos de rentabilidad y riesgo. Sí. Como nosotros lo vemos, muchas veces no es por la ESG, sino porque los equipos directivos que primero adoptan estos criterios son los equipos directivos que mejor gestionan sus compañías y que mejor gestionan el capital. Entonces, a veces es un poco como el huevo a la gallina. Esas compañías lo hacen bien porque están aplicando criterios de ESG, o es que eran compañías ya líderes y cuando ven una tendencia que saben que es buena para sus accionistas, para todos los stakeholders, la adoptan. O sea, nosotros como lo vemos es como un todo. No nos gusta diferenciar, por así decirlo, entre gestión y luego los criterios ESG. De hecho, un riesgo que está sucediendo en algunas gestoras es que están viendo el análisis de las compañías y el análisis ESG con diferentes equipos. Y eso puede suceder que al final hablan con lenguajes diferentes, no se comunican y no se entienden. Nosotros siempre decimos que hay que verlo como un todo. Es cierto que hace falta unos conocimientos especiales. Ahí, por ejemplo, Forética es líder en formación, pero hay que verlo como un todo. Si se ve de manera diferente es cuando no se va a entender. O sea que vamos hacia esa integración, ¿no? Que al final no va a haber... Sí, lo tengo clarísimo. ¿Ves un futuro en el cual todas las carteras por defecto van a aplicar criterios ESG? Bueno, esto ya está ocurriendo probablemente en muchas gestoras. Es que vuelvo al ejemplo desgraciadamente de Ucrania, lo tienen que hacer porque es que no solamente es el buy side, el inversor final, desde un inversor minorista hasta pues, el consejo de un plan de pensiones, de un fondo de pensiones, tiene un interés legítimo en saber qué se va a hacer con su dinero. No solamente en la rentabilidad, por supuesto, que se va a conseguir, sino ese dinero se va a invertir en negocios que pueden ir en contra de mis principios o lo que yo quiero, por así decirlo, mejorar el mundo, y entonces lo van a preguntar. Entonces, va a ser algo absolutamente necesario, que el buy side sepa en qué está invirtiendo, sepa los criterios ESG y que estén alineados con su cliente, con el inversor final. Fantástico. Pues pasamos del buy side al sell side. Andrea, antes comentábamos, ¿no? Que hacía falta, lógicamente esto no es hoy, pero hace falta levantar una financiación de 275 billones, ¿no? Para esa transición climática, ¿no? Entonces, vosotros que estáis en el sell side, ¿no? Ayudando a compañías a aflorar esa financiación para proyectos sostenibles, cuéntanos cómo está evolucionando el mercado de finanzas sostenibles.
Sí, bueno, en primer lugar, buenos días a todos y me sumo a mi compañero en el agradecimiento por contar con CaixaBank hoy. Como comentabas, Jaime, la verdad es que yo creo que más o menos desde el Acuerdo de París se ha tenido muy en cuenta y se ha puesto en valor este papel de los financiadores y de la inversión y de esta necesidad de mover el capital, ¿no?, hacia objetivos que sean más sostenibles para poder alcanzar estas metas que nos hemos impuesto tanto gobiernos como compañías. Entonces, si nos fijamos concretamente en el mundo de la financiación sostenible, a nivel de préstamos tiene un track record bastante corto. Desde más o menos 2016-2017 hemos visto cómo empezaban, ¿no?, estos préstamos siempre muy orientados a un impacto medioambiental positivo, los préstamos verdes, porque al final pues, bueno, seguían un poco la tendencia del mercado de bonos que tiene pues, más madurez. Es cierto que para 2020 aproximadamente y sobre todo 2021 el mercado de préstamos y de financiación sostenible ha tenido un crecimiento exponencial. Si nos fijamos un poco en la gráfica podemos ver cómo los volúmenes de tanto préstamos verdes como préstamos que se han vinculado a criterios de sostenibilidad que miden un poco ese performance más global de las compañías y no tanto de qué financiamos sino a quién, pues bueno, esta evolución se ha multiplicado en más de un 200%. En 2021 se cerró el mercado en casi 700 billones solo en préstamos a nivel global. Europa es una región que por un poco también el impulso regulatorio que hemos estado viendo desde la Unión Europea lidera todo el mercado de financiación sostenible desde el punto de vista de préstamos. Vemos como también desde más o menos el año pasado América del Norte está también teniendo un papel muy relevante y cada vez más es una geografía que está impulsando muchísimo todo el mercado de préstamos sostenibles y a nivel de sector ya no está tampoco tan centrado únicamente en compañías pues, de energía renovable, que es un poco como nace todo este mercado de la financiación sostenible y afortunadamente cada vez más se encuentran instrumentos y productos financieros que son accesibles a cualquier tipo de compañía que quieran acceder a esta tipología de mercado de financiación. Si nos fijamos ya desde la perspectiva del otro lado de bonos, ¿no?, el mercado de capitales, efectivamente es un mercado mucho más maduro, donde el volumen es mayor, casi se cerró el año pasado en 1.000 billones de dólares a nivel global. Europa también es una región que ha impulsado durante los últimos años de manera muy fuerte toda la tipología de emisiones de bonos. Los bonos verdes han sido siempre y siguen siendo el producto estrella. Pero, por ejemplo, en 2020, con toda la crisis sanitaria, el papel social, los bonos sociales, coparon una cuota muy relevante del mercado pues, para intentar minimizar los efectos de la pandemia de la COVID-19. Digamos que el 2020 convivieron un poco ambos bonos y tipología de bonos, pero también hemos visto como los bonos ligados a estos indicadores de sostenibilidad que miden un poco más también ese performance, que para el mercado de préstamos es el producto estrella, donde tiene un 80%, el mercado de bonos es muy pequeño, es solo un 10%, pero ha tenido una evolución también muy fuerte, lo que viene siendo de 2020-2021 a lo que vemos a día de hoy, ¿no? Los emisores sí que es verdad que yo diría que tienen un papel más relevante desde el sector público, más pues gobiernos, administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas en España, casi todas han emitido ya al menos un bono verde, pero también vemos como la fracción de la tarta, ¿no?, de todos los emisores ocupa varios sectores. O sea que cada vez, perdón. O sea que a medida que vaya madurando veremos una dilución del sector público con mayor diversidad del sector privado. ¿Sería así? Sí, digamos que más o menos el año pasado estaba en torno a un 40% sector público frente a un 60% de parte emisores privados que cubren un poco todo el aspecto de las diferentes industrias. Bueno, luego te vamos a pedir que nos des un poquito de detalle porque nos has hablado de bonos y préstamos y nos has dicho que hay algunos que están vinculados a la sostenibilidad, ¿no? Y aquí probablemente hay muchos profesionales de la sostenibilidad que querrían entender un poquito más cómo se vinculan esos objetivos, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar del mercado de capitales al mercado de bienes y servicios. Y Ana, desde el estudio has cubierto precisamente tanto los bienes industriales, bienes intermedios, como los bienes de consumo, ¿no? Y
si te parece, en esta primera ronda podemos hablar de los bienes industriales, ¿no? Que es la parte más hard, ¿no? Cuéntanos un poco dónde están las oportunidades, ¿no? De los mercados de bienes y servicios en materia de industria sostenible. Pues muchísimas gracias, Jaime, por tu pregunta. Y bueno, en el estudio hemos analizado en profundidad 4 sectores: energía y transporte, industria de los materiales y construcción de edificios, que precisamente por ser los sectores que más gases de efecto invernadero generan, están teniendo cambios muy profundos hacia modelos de producción más sostenibles. Y en este cambio hacia modelos de producción más sostenibles, más allá de minimizar impactos ambientales negativos, contribuir a la transición energética y a la descarbonización de la economía, se están presentando también numerosas oportunidades que generan un mayor valor añadido a estos sectores. Comenzando por el sector de la energía y el transporte, hemos visto cómo el uso directo de energías renovables y la utilización de fuentes de energías, nuevas tecnologías limpias, como son la electrificación, el uso del hidrógeno o los sistemas de captura y almacenamiento de carbono, pues ofrecen numerosas oportunidades para el sector. Por aportaros algunos datos, la electrificación va a tener un papel clave en el proceso de transición energética para lograr ese net cero, porque la electricidad será el principal proveedor energético de aquí a 2050, pasando de un 21% de consumo energético en el año 2018 hasta más de un 50% en el año 2050. En el caso del hidrógeno y sus derivados, va a suponer un 12% del uso energético en el año 2050 y además va a tener un papel muy destacado en aquellos sectores con mucha demanda energética y difícilmente descarbonizables, como pueden ser la industria del acero, la de elaboración de productos químicos o la de transportes de larga distancia o marítimo y aéreo, entre muchos otros. Con lo cual aquí vemos cómo esa combinación de alternativas para la transición energética, unido a disminuir la demanda, aumentar la eficiencia energética y, cómo no, cambiar los hábitos de consumo de la población en general, pues va a contribuir enormemente a disminuir los gases de efecto invernadero en ambos sectores, concretamente para el sector transporte hasta un 95% de las emisiones, con lo cual fijaos la relevancia, las oportunidades que se presentan en estos sectores. Continuando con la industria de los materiales, realizando el informe hemos visto cómo la demanda de productos industriales como el acero, el aluminio o el cemento va a verse incrementada entre un 30% y un 80% más de aquí a 2050. Además, destacar que estas industrias, junto con la del petróleo y el gas, generan aproximadamente el 80% de las emisiones a nivel global. Por lo tanto, aquí lo que hemos visto como destacado es que la entrada en el mercado de la versión más sostenible o verde de estos materiales en términos de minimización de residuos y generación de emisiones puede suponer una enorme oportunidad para el sector. Concretamente, el valor de mercado de estos materiales puede verse incrementado entre un 38% para el caso del aluminio reciclado o secundario, hasta un 86% para el caso del acero verde. Y continuando con el sector de los edificios, aquí hemos visto como dos nichos de oportunidad. Por un lado, en lo que se refiere a la construcción y realización de reformas con criterios de sostenibilidad, y por otro lado, en la apuesta por las oficinas y edificios sostenibles en el ámbito inmobiliario. En ambos casos, los temas de eficiencia energética son clave, sobre todo atendiendo a aspectos que he mencionado anteriormente, como son el uso directo de energías renovables, el hidrógeno o la electrificación. Pero lo que más nos ha llamado la atención es en la apuesta por los edificios y las oficinas sostenibles. Hemos visto cómo el valor de los activos inmobiliarios en los últimos 5 años ha crecido, de edificios que tienen certificaciones de sostenibilidad tipo LEED, ha crecido 5 veces más que el de los activos inmobiliarios sin estas certificaciones de sostenibilidad o criterios ESG. En paralelo, además, hemos visto cómo estos edificios con estas certificaciones de sostenibilidad tienen mejores tasas de ocupación,
tienen mejores inquilinos y menores tasas de desocupación, con lo cual aquí también hemos visto una oportunidad muy grande para este sector. Y también, por último, destacar que también hemos visto como un auge por demandar en estos edificios y en el sector de la construcción credenciales de edificios saludables, a raíz un poco de toda la pandemia y de la crisis de la COVID-19. Con lo tanto, bueno, hemos visto que el ir hacia modelos de producción más sostenible o modelos de negocio más sostenible efectivamente trae muchas oportunidades para todos estos sectores. Desde luego, grandes oportunidades, y aprovechando que está aquí Euronext, creo que destacabas en el estudio, ¿no?, que la oportunidad en bienes industriales, ¿no?, supone la oportunidad de generar 12 billones de valor añadido nuevo en los mercados, lo cual representa aproximadamente el 40% de la bolsa mundial, ¿no?, con lo cual hay una importante oportunidad de incrementar el valor. Muchas gracias. Eso es. Nada, indicar que he dado muchos datos, todos ellos están dentro del informe, así que bueno, podéis consultarlos en el informe y ver las fuentes de procedencia. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues hemos cubierto un poquito el mercado capital, hemos cubierto otro poquito el mercado de bienes y servicios. Vamos ahora al mercado del talento, que antes comentábamos, María, que claro, si queremos desarrollar toda esta transición, vamos a tener que atraer a los mejores y creo que esto no va a ser fácil, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está el mercado de talento en estos momentos. Muchas gracias, Jaime, y buenos días. Me sumo a los agradecimientos. Precisamente la adaptación de los modelos de financiación, de producción y de consumo que estamos comentando deben ir acompañados de una fuerza laboral preparada, con las competencias y las formaciones que requiere esta transición. Y aquí en el estudio hemos planteado un doble reto. Por un lado, para las compañías, basado en la atracción y también retención de este talento, pero por otro lado, los trabajadores que deberán formarse, ¿no?, y adaptarse a estas exigencias nuevas del mercado. Y empezando por esta óptica empresarial, a medida que el mercado laboral se va recuperando de la pandemia, las compañías cada vez exigen más competencias y cada vez más competencias especializadas, ¿no?, en sostenibilidad. A la vez, observamos como un desequilibrio entre la oferta y la demanda de talento. Y esto lo muestra un último estudio presentado este mismo año por Manpower Group, que establece como estamos en los índices de escasez de talento en los últimos 16 años, más alto, en el cual 3 de cada 4 compañías declaran no encontrar las competencias o las formaciones que necesitan para llevar a cabo todos estos retos que tenemos por delante. Y si ponemos foco en las competencias ESG, esta brecha todavía es más grande, ¿no? Nos encontramos ante una fuerza laboral que vemos como no está preparada, o por lo menos el reto que tienen por delante es muy grande, y hablamos de esta desestructura o desequilibrio estructural del mercado laboral, ¿no? Y esto lo vemos cómo se ve desde la perspectiva de los trabajadores. Los trabajadores nos encontramos ante una fuerza laboral cada vez más exigente, más demandante, que exige atributos más allá de la retribución. Cada vez más, ¿no?, vemos como los trabajadores miramos más, pues, ese orgullo de pertenencia, condiciones como el teletrabajo, la conciliación, la flexibilidad, cada vez son más exigentes, y esto también se posiciona como variables clave para las empresas para la atracción y la retención de ese talento, ¿no? Y lo que queremos plasmar en el estudio es como el manual clásico hasta ahora de recursos humanos ha cambiado, y este es donde se presenta el mayor reto de las compañías, ¿no?, de conseguir esa atracción. Pero también existen oportunidades, y las oportunidades en el estudio las hemos plasmado, y sobre todo apalancándonos en cuatro variables que consideramos clave como oportunidades, y hablamos de la atracción, la retención, la rotación y la productividad. La atracción y la retención se posicionan claves, y aquí están los retos de las compañías, ¿no?, de conseguir, ya no solo conseguir ese talento, sino retenerlo, apostando por estas variables que cada vez se están exigiendo más. Cuando hablamos de la rotación se posiciona ya no solo como una variable clave, sino con un vínculo con la rentabilidad. Estudios muestran cómo la pérdida o la rotación de un empleado puede suponer hasta 2 veces el salario anual de ese empleado, o sea que con los costes asociados también a formación, seguridad social, finiquitos que también van implícitos y forman la variable de la ecuación, ¿no?, donde la rotación se sitúa en el centro. Y por último, la productividad. Desde luego, el trabajador, ¿no?, que consiga acercarse a esos requisitos que está exigiendo cada vez más, veremos cómo, y bueno, es un poco evidente que yo creo que todos, si trabajamos a gusto, trabajamos, ¿no?, con las condiciones laborales que están demandando, pues
pues la productividad y la rentabilidad finalmente subirá. Y como vemos, son muchos retos por delante, pero estas oportunidades yo creo que serán la clave de las compañías, ¿no?, para llevar a cabo esta transición y adaptar sus modelos. O sea, que lo tenemos difícil, ¿no? Tenemos una crisis de talento, las empresas no encuentran talento y el talento cada vez es más huidizo, ¿no? Precisamente una de las cosas que destacabas en el informe que a mí me llamó la atención, ¿no?, es que en un estudio en población española, la principal variable cuando se le pregunta a un ciudadano qué es tener éxito en la vida, destaca, ¿no?, el tener un trabajo con un propósito, ¿no? Y en ese sentido, Exacto. La capacidad que tengan las empresas de proveer ese propósito puede ser un imán, ¿no? Exacto, y esto lo muestra, yo creo que fenómenos como la gran renuncia o el quiet quitting, que es el abandono silencioso que están viviendo en Estados Unidos desde 2021, ¿no?, muestran ese sentido de propósito que cada vez pesa más a la hora de elegir un trabajo o a la hora de permanecer en un trabajo, y esto se sitúa clave para las compañías en la retención. Muchas gracias, María. Bueno, vamos a ir con una segunda ronda porque el estudio está cargado de información y de temas absolutamente fundamentales, pero sí que les voy a invitar a que vayan pensando sus preguntas, porque después de esta segunda ronda sí que vamos a aprovechar la presencialidad, que por fin, ¿no?, podemos vernos las caras, yo creo, para poder generar un diálogo con todos ustedes o todos vosotros, si nos lo permitís. Así que id pensando en qué cosas os gustaría saber o qué cosas os gustaría apostillar. Y volvemos contigo, Javier, y volvemos al mundo de los mercados. Yo creo que una de las aportaciones que habéis hecho al estudio, que es absolutamente pionera, desde luego no lo habíamos leído en ningún paper, ¿no?, es ese fenómeno del M&A sostenible, ¿no? Operaciones de fusiones y adquisiciones en las cuales la tesis de la fusión o de la inversión es precisamente los aspectos ESG. Cuéntanos un poquito cómo funciona eso, ¿no? Sí, un poco conectando con lo que decía antes y también con lo que decía Andrea, si ya los criterios ESG ya es core, ya no es algo que antes se veía como un plus o podemos hacerlo, ¿por qué no?, sino que ya es un core, eso también tiene que ver muchísimo con la estrategia de la compañía. Y se basa en el binomio clásico de riesgo y rentabilidad. Estas operaciones a veces se hacen para minimizar o reducir riesgos y otras para aumentar rentabilidad. Al final del día, a los equipos directivos se les paga por realmente reducir el riesgo. Un inversor profesional siempre va a preferir misma rentabilidad con menos riesgo en lugar de más rentabilidad pero con mayor riesgo. Por ejemplo, ahora lo estamos viendo, evidentemente, reducir la volatilidad en los costes energéticos. Eso, evidentemente, hasta ahora alineado con los criterios ESG de sostenibilidad. Hace algunos años no se veía como una urgencia, sino se veía como algo, nice to have, pero no era core. En otros casos, a veces, lo que puede ocurrir es que cambia el consumidor. Y entonces hay que cambiar el producto, o a veces incluso hay que hacer un spin-off de determinado producto. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hace años Smith & Wesson había comprado una compañía de lo que era suministros de acampada, de montañismo, etcétera, porque hacía 20, 30 años sí estaba más alineado el consumidor de armas con ese consumidor outdoors. Sin embargo, eso ha ido cambiando en los últimos 20 años y lo que estaba ocurriendo es que el consumidor de productos de acampada, de montañismo, etcétera, rechazaba los productos de Smith & Wesson por ser fabricante de armas, y al final tuvo que hacer un spin-off, si no se veía sometido a un boicot de facto. Entonces, el M&A sostenible está aquí también para quedarse y es otro aspecto, pero al final, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que siempre hemos visto? El binomio rentabilidad-riesgo. Lo que pasa es que ahora se ve de una forma mucho más holística que antes. Desde luego, habéis dibujado un mapa realmente interesante, ¿no?, que hace un poco conecta cuáles son las principales variables, ¿no?, que pueden pulsar el interés de una operación de fusión. Habláis de spin-offs, ¿no?, cuando sacas de la compañía un activo porque no tiene el desempeño ESG, o cuando haces una adquisición en la cual adquieres activos, ¿no? Yo creo que también situáis en el informe algunas adquisiciones presentes en el mundo ESG, en el mundo de los mercados financieros, donde, ¿no?, gestores de activos, por ejemplo, compran a precisamente nicho, ¿no? Justo lo que comentabais con el mercado de trabajo. Si yo no puedo, por así decirlo, de manera al menudeo, contratar a esas personas con ese talento, entre comillas, me gustaría decirlo de otra manera, pero las compro. Hemos visto, por ejemplo, gestoras que eran muy buenas, por así decirlo, en la gestión, digámoslo así, tradicional, pero que veían que nos hemos quedado atrás en lo que es desarrollar talento
que sepa identificar ESG y lo que hacen es adquirir otras compañías. También lo vemos, por ejemplo, en Morningstar, recientemente he comprado Sustainalytics porque veía que le faltaba esa pata en los fondos. Tenía la parte cuantitativa muy bien armada en lo que se refiere rentabilidad, alfa, beta, etcétera, pero sin embargo se había dado cuenta que en lo que eran criterios de ESG y análisis ESG se había quedado atrás, y por eso se produce la compra de Sustainalytics. Eso lo vamos a ver más en Buyside. Luego vamos a ver esa fusión, como he dicho, entre análisis financiero y análisis ESG, es decir, que esos dos, por así decirlo, esos dos equipos se fusionen en uno, y eso yo creo que es el siguiente reto. Y aprovechando que te tenemos a Javier, a Euronext como bolsa, también hay IPOs, ¿no? Hay salidas a bolsa. ¿Está habiendo salidas a bolsa en las cuales el aspecto ESG es un elemento fundamental? Sí, al hilo también un poco, precisamente como vosotros os llamáis, ¿no? Se buscan clusters, es decir, cuantas más compañías tengas en tu entorno que se dedican más o menos a lo mismo, mejor, porque se producen círculos virtuosos. Por ejemplo, lo tenemos con el tema del hidrógeno en Europa. Cuando hablas con diversos expertos, la carrera de la batería, Europa parece que la ha perdido, ya es un tema de China y de Estados Unidos. Sin embargo, el tema del hidrógeno, por así decirlo, eso todavía lo podemos pelear. En el entorno Euronext, en los últimos 3 años han sido más de 15 compañías que se dedican a distintos temas de hidrógeno, desde estaciones de repuesto a generación de hidrógeno, pasando por lo que es el transporte del mismo. Y eso permite que los inversores tengan dónde elegir y puedan posicionarse en diferentes puntos de la cadena de valor. Y al final beneficia a todos. Fantástico. O sea que vamos a ver este tipo de operaciones. Lógicamente ahora el contexto de mercado es un poquito más gloomy, ¿no? Un poquito más bueno, reposado. Yo personalmente pienso que en estos momentos precisamente es cuando hay que ver con mayor cariño lo de salir a bolsa, porque realmente es cuando tienes más oportunidades de inversión, más oportunidades de contratar gente, y es cuando realmente el capital que puedas poner en funcionamiento va a tener la mejor rentabilidad. Es a veces algo contraintuitivo, pero cuando hay que invertir es en los procesos de recesión en lugar de en los picos del ciclo. Y en ese contexto el ESG se va a consolidar, ¿no?, dentro de lo que es el corazón de las operaciones corporativas. Es que yo creo que ya es claro, evidentemente hablamos mucho de ESG, pero es que yo creo que ya es un todo. Es como si dijéramos, ¿pero la rentabilidad va a ser importante en las inversiones? Es que es el core. Entonces, lo mismo que ocurre con ESG. Si una compañía no tiene en cuenta ese aspecto, se lo van a tener en cuenta o sus accionistas o sus consumidores. Entonces, y les va a pasar a veces nos centramos mucho evidentemente en generación de CO2, pero puede pasar, pues, cómo tratas a tus trabajadores. Habéis hablado de la cadena logística, la cadena de suministro. Oye, ¿dónde tienes tus fábricas y cómo tratan a esos empleados? Tenemos que hablar mucho de lo que ha ocurrido con temas textiles hace varias décadas, ¿no? Y encima ahora con todas las redes sociales, cualquiera de nosotros es un periodista con un móvil, puede salir perfectamente un vídeo y tienes un problema entre manos si no has puesto las herramientas y los dispositivos a tu gente para precisamente que no ocurran esas cosas. Muy bien, muchas gracias, Javier. Seguimos contigo, Andrea. Antes nos has hablado, ¿no?, de un abanico de distintas opciones, ¿no?, a la hora de financiar. ¿Qué puede hacer una compañía que necesite financiación y que esté alineada con aspectos ESG? ¿Cómo puede acudir al mercado y estructurar una financiación? Bueno, pues actualmente hay 3 grandes tipos de productos financieros, digamos, desde el punto de vista ESG. Están tanto los préstamos como los bonos verdes, que, como comentaba antes, son aquellos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente, que es esa financiación o esa salida a mercado de capitales para financiarse está relacionado con este propósito, ¿no? Con este uso de fondos está destinado concretamente a tener un impacto positivo en el medio ambiente. A nivel social, que es algo que a día de hoy vemos desde hace muy poco, desde 2020 es cuando se ha regulado un poco toda la parte de los préstamos y de los préstamos sociales, que tienen un poco ese mismo sesgo, que es ese uso de fondos tiene que tener un impacto positivo en la sociedad. Y además la perspectiva social tiene un añadido, y es que además de ese impacto positivo social tiene que ir destinado a
una población determinada, ¿no? Bueno, digamos que se analizan un poco quién va a ser ese destinatario aparte del uso para que tenga ese componente social todavía con un impacto mayor. Y luego está la parte de los préstamos que se vinculan a diferentes criterios de sostenibilidad, que como comentaba antes, en el mercado de préstamos representa pues, más del 80% de los productos de financiación sostenible que estamos viendo a nivel global. Estos préstamos, las entidades financieras, lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes corporativos a detectar indicadores de sostenibilidad, tanto medioambientales como sociales o de gobernanza, que sean materiales para ellos y se vinculan dentro de las financiaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Pues se seleccionan 1, 2, 3 indicadores y el margen de la financiación pues, otorga esta variación dentro del precio, lo cual es un incentivo a las compañías a alcanzar estos objetivos con estos indicadores de sostenibilidad para que tengan un performance global siempre mucho mejor, ¿no? Entonces es una manera indirecta de ayudar a las compañías a ponerse esa amable presión de que tienen que alcanzar estos objetivos ESG. Entonces, nosotros la verdad que desde hace 2 años que CaixaBank tiene el equipo en financiación sostenible y lo que hacemos es ayudar a toda tipología de compañías porque nos hemos dado cuenta de que no todas las compañías, por su naturaleza de su actividad, pueden acceder al mercado de financiación verde o de financiación social, porque al final no tienen detectado ese uso de fondo tan concreto. Y esta parte de poder ligarlo a indicadores, pues lo que hace es abrir el abanico a cualquier tipología de compañía, independientemente de su sector, porque también la regulación ha ayudado mucho a que este disclosure de información y esta transparencia de las compañías hagan que ya están midiendo diferentes indicadores de sostenibilidad que luego nosotros podemos ligar en sus financiaciones. Y pensando un poco en la reflexión que hacía antes Javier, ¿no? de esto también va de valor, ¿no? ¿Hay algún tipo de ventaja económica de financiación a la hora de estructurar este tipo de sí, o sea, al final, por ejemplo, en el mercado de bonos hemos visto como a día de hoy, cuando se sale al mercado de capitales con un bono verde o un bono tradicional, el mercado premia el bono verde, le da ese greenium, ¿no? que estamos viendo en el mercado. De hecho, nosotros en el banco tenemos una prima verde que cuando pues, una compañía quiere financiarse con un uso de fondos que va a tener un impacto medioambiental positivo, tiene pues, unos puntos básicos de descuento y actualmente nosotros también hemos aprobado a partir de 2023 la prima social, pues un poco ya por naturaleza de entidad, ¿no? de CaixaBank y nuestro ADN social. Pero esto es algo que en el mercado a día de hoy no se ve. Y toda la parte de préstamos vinculados, al final vinculamos los márgenes de la financiación entre 2 y 7 puntos básicos, se modifica en función de si se consiguen o no se consiguen objetivos de sostenibilidad. O sea que tenemos una ventaja adicional, ¿no? Además de un impacto positivo, además de conseguir cubrir mis necesidades de financiación, además tengo un acceso más barato a la financiación, ¿no? Sí, un pequeño incentivo, sí. Bueno, pues o sea que el mercado de la deuda también refleja lo que hemos visto antes, ¿no? Del mercado de renta variable, donde veíamos que también había una prima. O sea que todo concuerda muy bien. O sea que de momento tenemos un mercado de capitales que es bastante constructivo con respecto a los aspectos ESG. Ahora vamos a pasar, volvemos contigo, Ana, ahora vamos a hablar del consumidor, ¿no? Porque el consumidor puede ser volátil, ¿no? ¿Hasta qué punto, de acuerdo con vuestro análisis, ¿no? veis que el consumidor está más o menos adaptando este discurso ESG a sus decisiones? Muchas gracias, Jaime. Pues como ha comentado Javier, hemos visto cómo los hábitos de consumo de la población en general han cambiado. El uso de la tecnología móvil y las redes sociales han contribuido en gran medida a ello, porque los consumidores ahora pues están siempre conectados, están muy informados y demandan requisitos como muy específicos en los productos que compran, como son precios, opciones de entrega, ingredientes, métodos de producción, entre muchos otros. Y en este contexto hemos visto cómo efectivamente la sostenibilidad ha ganado peso en las decisiones de compra de estos nuevos consumidores que demandan productos pues, más sostenibles, más respetuosos con el medio ambiente o incluso más ligados con los valores de estos nuevos consumidores.
Lo que sí que nos gustaría destacar aquí es que esta tendencia, esta preferencia por productos sostenibles está muy estrechamente ligada con la confianza del consumidor en la economía del momento. Es decir, en épocas de bonanza financiera, pues hay una mayor propensión hacia elegir productos con características sostenibles. Pero en épocas de recesión económica, pues también la tendencia a elegir este tipo de productos baja notablemente. En el estudio hemos profundizado en 3 sectores: el agroalimentario, el turismo y textil de la moda, por ser 3 sectores principales en la economía española y también porque hemos visto que son sectores donde quizás los consumidores demandan especialmente más este tipo de atributos ESG. Comenzando con el sector agroalimentario, quizás sea uno de los sectores en los que de forma más acusada vemos un cambio de patrón en los consumidores. Y es que la preferencia por los productos ecológicos ha aumentado mucho en los últimos 2 años, primero por un mayor nivel de concienciación de cómo es importante los alimentos para la salud y en segundo lugar pues por esa concienciación hacia respeto hacia el cuidado del medio ambiente y hacia el bienestar animal. Por daros algunos datos, hemos visto cómo el gasto en alimentos y bebidas ecológicas en el mundo se ha incrementado en el último año más de un 9%, llegando casi a los 115 millones de euros a nivel global. En paralelo también crece la producción ecológica en el mundo, llegando a ser de 80 millones de hectáreas. Y España se presenta como el 4.º país exportador de productos ecológicos, tan solo por detrás de Estados Unidos, Italia y Países Bajos. En relación al turismo, también vemos un auge por el turismo sostenible y nace un tipo de viajero pues que está mucho más pendiente del tipo de alojamiento en el que se hospeda, que tenga características de sostenibilidad y también por ir a lugares donde pueda estar pues más en contacto con la naturaleza o con las costumbres locales. Por aportaros algunos datos, el 80% de los viajeros manifiestan que viajar de forma sostenible les parece importante y el 78% manifiestan que de cara al año siguiente y los venideros les gustaría hospedarse en un alojamiento con características de sostenibilidad tipo LEED. Y esto es importante porque en paralelo hemos visto cómo crece el número de alojamientos que tienen certificaciones de sostenibilidad como son Green Tourism o Ecolabel, por ejemplo. Y si hay un sector que está muy en el punto de mira por su impacto ambiental y por la gestión que viene realizando de la cadena de suministro, es el sector de textil y moda. Y por ello hemos visto cómo en los últimos años las marcas de moda están yendo hacia una moda más sostenible, atendiendo a diferentes requisitos como son pues, la procedencia de las materias primas, el contar con materiales sostenibles, la circularidad de la producción, el auge de la economía circular o la gestión de la cadena de suministro. Y en este contexto también, por tanto, crece el número de normas, certificaciones que aseguran sostenibilidad en el sector, como pueden ser Better Cotton Initiative o Ecoted. También destacar que es un sector muy afectado por todo el auge de la regulación ESG que está viniendo en los últimos años, tanto en la parte ambiental, por la parte de generación de residuos y economía circular, y por la parte social, en todo lo relacionado con la gestión de los derechos humanos en la cadena de suministro. Con lo cual, bueno, es un sector que si atiende a estos requisitos, pues surgen también numerosas oportunidades para el mismo. Y para finalizar, bueno, sí que me gustaría destacar que, por supuesto, la moda sostenible pues, va a convivir con el fast fashion. En el supermercado vamos a encontrar alimentos ecológicos junto con el resto de alimentos en los lineales y el turismo sostenible pues, va a convivir con el turismo low cost durante tiempo. Pero bueno, sí que lo importante aquí yo creo es destacar esta tendencia hacia la sostenibilidad que es imparable y es lo que queríamos reflejar en el estudio y compartir hoy aquí con todos vosotros. Muchas gracias, Ana, por tu análisis y además porque yo creo que es un elemento diferencial del estudio esa dosis de realismo, ¿no? Porque muchas veces vemos estudios sobre consumo muy elocuentes, ¿no? Con titulares, no, el 80%, ¿no? Antes decías, no, el 80% estaría dispuesto. Sí, pero
estaría dispuesto potencialmente, ¿no? Pero luego esa relación que hacéis, ¿no? Precisamente con aquí en esta gráfica yo creo que se ve muy bien, ¿no? La relación entre la propensión a pagar más por un producto y el índice de confianza del consumidor. Y vemos que efectivamente una cosa es lo que a nosotros nos gustaría hacer y luego otra cosa son las restricciones que tenemos en nuestro bolsillo en un momento determinado que hacen que no sea tanta la conversión, aunque sí que parece que la tendencia va por ahí, ¿verdad? Eso es. Muy bien, María, pues vamos a cambiar de tercio y vamos a cubrir dentro de lo que es el mercado del talento un mercado muy particular que está vinculado precisamente con el gobierno corporativo, ¿no? Precisamente estamos viendo cómo las compañías van incorporando en sus consejos de administración consejeros, ¿no? con competencias en sostenibilidad. ¿Cómo está evolucionando el mercado de gobernanza ESG desde el punto de vista del gobierno corporativo? Pues muchas gracias, Jaime. Precisamente comentaba Germán al principio cómo desde el clúster hemos abordado esa gobernanza con G mayúscula y en esta sección del estudio hemos querido analizar de qué manera se está catalizando este auge ESG a través de los consejos de administración, ¿no? Y es que es cierto que los modelos de gobernanza de los últimos años han sido objeto de revisión desde diferentes ángulos. Comentaba también Germán, los reguladores, los inversores, pero los propios consejos nos han ido redefiniendo y esta redefinición de los consejos de administración pasa por adaptarse a las tendencias, en este caso de sostenibilidad. Por eso, en esta sección del estudio hemos analizado cómo las empresas del IBEX 35 están haciendo frente a estas tendencias, analizando cómo están integrando la sostenibilidad, cómo están integrando estas competencias y de qué manera estamos evolucionando en los últimos años. Y los resultados nos muestran cómo, analizando en primer lugar el lugar en que se encuentra la sostenibilidad en los consejos de administración, hemos analizado cómo en los últimos años ha ido cogiendo más peso, ¿no?, la sostenibilidad, y esto lo vemos cuando únicamente el 9% de las empresas del IBEX delegan la responsabilidad de la sostenibilidad en el pleno del Consejo, ¿no? Ya no sin delegarlo a otra comisión específica o a una comisión en exclusiva. Y es que hablando de esa comisión en exclusividad, los datos muestran como ya el 50% de las empresas del IBEX, es decir, la mitad de las empresas del IBEX ya cuenta con una comisión específica, es decir, explícita de sostenibilidad, ¿no? Y esta tendencia, vemos, en los últimos años ha supuesto un aumento de un 72% en tan solo 2 años. O sea, esto quiere decir cómo las responsabilidades en los consejos en materia de sostenibilidad están creciendo. Y todavía prevemos, y esto lo mostramos en el estudio, cómo esta tendencia todavía esperamos que sea mayor, dado iniciativas regulatorias como estamos viendo también desde Europa con la propuesta de directiva de debida vigencia que tan solo a principios de este año fue publicada y ya avanza como las parcelas de responsabilidad de los consejos de administración van a aumentar y concretamente de los consejeros, ¿no? Esto es una muestra de este aumento que creemos que va a continuar al alza. Y antes hablaba de competencias, entonces en esta parte del estudio también hemos hecho ese análisis, ¿no?, de ya no solo las competencias que tiene que integrar la compañía, sino desde los consejos de administración, si realmente se están integrando y se están poniendo en valor las competencias ESG. Y de este análisis hemos concluido cómo realmente sí que está incrementando las competencias en materia de sostenibilidad en los consejos, cuando el 21% de los consejeros, los 420 consejeros que hemos hecho en análisis en este estudio, ya cuentan a día de hoy con competencias en sostenibilidad. Y en materia de nombramientos vemos como 3 de cada 10 consejeros nombrados entre 2020 y 2021 contaban con estas competencias. Entonces vemos como que sí que se está poniendo en valor. Existen otras competencias que todavía cobran también mucha importancia, como es la tecnología, la digitalización, que también se ponen muy en valor en este aspecto, pero realmente vemos cómo se está incorporando y la previsión, como decía antes, que sea mayor. Y no quería dejar de mencionar 2 variables, no más allá de la remuneración, más allá de las competencias y los nombramientos, 2 variables clave que hemos detectado en este estudio que también se encuentran en evolución. Y aquí quiero mencionar la remuneración de los consejeros y la igualdad de género. En cuanto a la remuneración, cada vez son más los consejeros que ven vinculados su remuneración
criterios ESG, y esto es una muestra también de cómo la responsabilidad, ¿no?, de esta gobernanza y buena gobernanza con mayúsculas está adquiriendo valor, porque en el momento que vinculas la retribución de los altos cargos con los criterios ESG, pues todavía se le está otorgando más relevancia. Y por último, no queríamos dejar de mencionar, mencionaba yo al principio cómo los criterios, ¿no?, de índole social están adquiriendo y se exigen cada vez más en las compañías. Ya hablo de igualdad e inclusión, y esto también se ve reflejado en los consejos cuando vemos que la brecha de género se ha ido reduciendo en los últimos años. Tan solo entre 2020 y 2021 ha reducido un 19%, en línea con las recomendaciones que presenta la CNMV, ¿no?, de ese 40% de representación del género infrarrepresentado en los consejos. Y todavía, como igualmente que mencionaba con la propuesta de directiva, esto también va acompañado de una iniciativa regulatoria presentada por la Comisión Europea, que de aquí a 2026 va a instar a las empresas a tener ese 40% de mujeres representadas en los consejos de administración. Por lo tanto, con todos estos datos y todavía más profundidad los abordamos en el estudio, vemos como todavía queda mucho margen por hacer estos modelos de gobernanza todavía más transparentes y más vinculados con la sostenibilidad, pero los avances y los datos nos muestran cómo los avances en los últimos años están siendo bastante importantes. Muchas gracias, María. Ahora que traes presente lo de la directiva, estaba pensando que esta directiva, ¿no?, de paridad de género en los consejos de administración genera un riesgo de compliance, ¿no?, porque tengo entendido que las comisiones de nombramientos tienen que divulgar cuáles son los criterios, ¿no?, que se utilizan y por qué se elige a un consejero y otro no, y ahí es donde creo que el género va a tener un rol más importante, ¿no? Efectivamente, cuando ya introducen en estas iniciativas legislativas este paso adicional, ¿no?, de tener que explicar o de tener que reportar el porqué del nombramiento o el porqué del peso de cada uno de los géneros, pues todavía precisamente cobra más importancia, y vemos cómo esta normativa, esta propuesta que se presentó al principio de año, tan solo la semana pasada ya fue adoptada por la Comisión, por lo que estamos en estos momentos a la espera de ver cómo avanza y en qué momento entra en vigor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si os parece, aprovechemos que hemos recuperado la presencialidad y que ahora nos vemos las caras para abrir un pequeño debate. No sé si tienen ya alguna pregunta preparada, alguna idea. Aquí tenemos una en primera fila, por favor. Bueno, sí. No se ha oído. La primera pregunta es en torno a cuáles son esas competencias que miramos a la hora de identificar un consejero o una consejera como competencias ESG, y la segunda sobre los préstamos, ¿no?, sobre el precio de los préstamos y cómo se barema eso. ¿Si te parece, María? Sí, en el estudio abordamos la metodología que hemos llevado a cabo para sacar esta información, ¿no?, y al final la información que hemos utilizado es información pública, información, no sé si Sí. Perdón. Información que está disponible en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y aquí están presentes los 420 currículums de los consejeros que hemos analizado, y es verdad que está supeditada a la información que hay, la información que es pública, y contamos en cada una de las variables ESG si se tiene alguna formación, algún tipo de formación previa o curso o especialización en cada uno de los 3 ámbitos ESG. Ahí, si puedo complementar, claro, hay un hándicap que es en la medida en que un perfil de consejero enuncia aspectos ESG o no en su currículum, ¿no?, que es precisamente lo que tratamos de evitar. Y eso en sí mismo es informativo, ¿no?, porque a lo mejor puede que sí que tenga las competencias, pero no lo diga. El hecho de que lo diga está diciendo al mercado, consejos de administración del mundo, soy un perfil elegible desde el punto de vista ESG, lo cual yo creo que es un tema muy interesante. Vamos con la segunda pregunta, Andrea, por favor. Sí. Bueno, lo que comentaba antes era que los préstamos vinculados a la sostenibilidad, normalmente las compañías detectan
pues 1, 2 o 3 indicadores que miden y se fijan unos objetivos anuales. Entonces, en el contrato del préstamo simplemente se incorporan unas cláusulas en las que se indica que si la compañía cumple con ese objetivo por cada indicador, lleva asignado una variación en el margen de la financiación. Entonces, por ejemplo, el caso más habitual es reducción de emisiones de CO2, ¿no? Porque es un indicador que está muy trazado por las compañías y que suele ser muy material y que ya se tiene además unos objetivos internos para poder ir reduciéndolo en los próximos años. Entonces, supongamos que la compañía quiere un préstamo por 3 años, entonces, y decide que va a vincularlo el margen a este indicador de sostenibilidad. Pues esto se valida por un asesor externo que dice que efectivamente este objetivo o sea, este indicador es material y que el objetivo es suficientemente ambicioso y que está un poco dentro, ¿no?, de los parámetros del mercado. Si la compañía alcanza ese objetivo y ha reducido las emisiones de CO2, nosotros en nuestro préstamo bajamos un poco esos puntos básicos del margen de la financiación y cada año se va revisando. Es no acumulativo, entonces digamos que se vuelve a la casilla de salida del año siguiente y si lo vuelve a cumplir se vuelve a bajar. Si no se cumple, se sube. Es un poco ese mecanismo espejo para que las compañías tengan ese incentivo, ¿no?, en cumplirlo. Tenemos una siguiente pregunta mientras llega el micro. Andrea, te puedo preguntar, ¿no? Sí. ¿Cuál es no sé si es público o no es público, cuál es el porcentaje de reducción típico, por ejemplo, en CO2? Es que como al final es un indicador que lo miden muchas industrias, Claro. no lo sé, la verdad, porque en función de cada sector pues tiene unos objetivos u otros. Fenomenal. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, por favor. Sí, bueno, mi felicitación primero a todo el equipo de Forética y a los ponentes. Excelente. Voy al grano. Yo tengo 2 cuestionamientos. Primero, la relación del enfoque económico-financiero actualmente de los bonos verdes, ¿qué concepto es realmente bono verde? Y segundo cuestionamiento es la interrelación existente hoy día en valores y talento o valores o talento en la organización. Gracias. Espero que más o menos me deis una pista. Soy un ignorante en todo este tema. Bueno, por alusiones, los bonos verdes al final son, cuando una compañía sale al mercado de capitales a captar financiación, esa financiación que va a recibir del bono se tiene que destinar a un proyecto o a diferentes usos que tengan un impacto medioambiental positivo. ¿Esto qué quiere decir? La regulación internacional ha establecido unos ejemplos típicos, ¿no?, de cuáles son las categorías elegibles para ser etiquetado como verde, que son temas tanto de eficiencia energética como de energía renovable, economía circular, reducción de la contaminación o prevención de la contaminación, gestión del agua, gestión de residuos y reforestación. Esos son un poco los grandes temas que esta captación de financiación en el mercado de capitales tendría que ir destinada a uno de estos usos. Y con respecto a la pregunta de valores y talento, es una pregunta muy filosófica, muy cualitativa. Lo que sí que podemos decir es que antes María hacía alusión a cómo cada vez más los consejos de administración y la alta dirección de compañías tiene un porcentaje más amplio de remuneración vinculada a factores ESG. El problema es que no todos los indicadores son granulares a la hora de establecer ese tipo de retribución variable, y presente uno de los más importantes tiene que ver con la diversidad e inclusión, ¿no? Diversidad e inclusión a la hora es uno de los factores determinantes, junto probablemente con las reducciones de emisiones de carbono, es probablemente el indicador favorito porque es un indicador global y que es relativamente fácil de medir, ¿no? Gracias a ti, Paco. ¿Más preguntas? ¿Alguna? Sí, tenemos a Susana. Gracias. Hola,
Buenos días a todos. Yo quería hacer una pregunta, a ver si podéis profundizar un poquito más en la parte del consumidor, ¿no? Habéis comentado esa correlación entre cuando la gente tiene esa confianza en el entorno económico, parece que tiende a elegir esos productos más con aspectos ESG o más eco, o si no, cuando empezamos en entornos como el que quizá tenemos ahora, incertidumbre, pues desciende, ¿no? ¿Se sigue percibiendo que todos estos productos con estos aspectos son más caros? ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Seguimos un poco lastrados por esto del ESG todavía es que es caro? Entonces, quería saber si habéis podido profundizar un poquito más en esto. Muy bien. Pues gracias, Susana, por tu pregunta. En el estudio hemos visto que cuando se hace una encuesta, cuando se hace un estudio, pues normalmente el 70% de las personas indican que estarían dispuestos a pagar una prima por aquellos productos pues, que son sostenibles, que tienen criterios de sostenibilidad, que son respetuosos con el medio ambiente, entre otros. De hecho, creo ahí también en el estudio, aparte del informe Forética, también nos hemos basado en un estudio de IBM que corrobora esta información. Lo que pasa es que sí que hemos visto que esta tendencia, como ha comentado Jaime, pues hay veces que se puede quedar solo en intenciones, porque la situación económica del momento es clave. Y por ello hemos visto pues, que en épocas de bonanza económica, pues sí que en las encuestas se manifiesta responder que sí, que habría una preferencia por ese tipo de productos, pero está la duda de si en épocas de recesión económica eso también sucedería igual, porque está muy sujeto pues, un poco a la situación económica pues, del consumidor, de las familias y del momento presente. También cuando hemos identificado pues, qué generaciones, ¿no? son las que tienen más propensión a este tipo de productos sostenibles, pues, por ejemplo, la generación millennial se presentaba como la generación, por así decirlo, que está como más dispuesta a pagar una prima por este tipo de productos. Pero en general, hoy día, en cualquier franja de edad, si tú preguntases si estarías dispuesto a pagar un poquito más por un producto ecológico, responsable, con una buena trazabilidad de la cadena de suministro, te dirían que sí. Entonces, por eso creemos que hay que cogerlo un poco de forma positiva, pero un poco con un warning de la realidad, de la intención a la realidad, pues a ver un poco qué pasa. No sé si he respondido a... Sí, y si me permites complementar un poco, porque en nuestro informe, claro, este informe que presentamos hoy es muy amplio. Para más información, en el informe Forética 2022 tienes una sección específicamente de consumo y recuerdo que la conclusión fundamental era, digamos, hay dos maneras de discriminar, ¿no? Como consumidor. O positivo, es decir, prefiero en igualdad de condiciones un producto o incluso pago más, o la negativa, es decir, dejo de comprar. Entonces, lo que hemos visto es que efectivamente el contexto económico, como se veía en la gráfica anterior, ¿no? es muy determinante. La alegría pues, está correlacionada con la alegría general, ¿no? de la sociedad y de la economía. Pero además de este factor, que lógicamente las restricciones económicas tienen un impacto lógicamente en cualquier decisión de consumo, lo que sí que vemos es que hay una mayor maduración, porque todas las variables, digamos, actitudinales han seguido creciendo. De hecho, hay una pregunta en la cual le preguntamos al consumidor ¿qué es para usted una buena empresa? Entonces, le dejamos que conteste lo que quiera y nosotros luego etiquetamos las respuestas en ESG versus competitividad, ¿no? Precio, marca, crecimiento, tal. Bueno, pues esta variable no ha parado de crecer, independientemente del ciclo económico, y en estos momentos más del 50% de lo que un ciudadano piensa que es una buena empresa está condicionada por la sostenibilidad. Y entonces, si combinamos estos dos factores, creemos que lo que nos está diciendo el consumidor es que, más allá de que, lógicamente, un entorno económico desfavorable limita mucho tu capacidad de discriminación, además de eso, lo que nos está diciendo es, oiga, es que usted tiene que ser, yo no tengo por qué pagar más por este producto porque sea sostenible, es que tiene que ser sostenible, ¿no? Y ese es el cambio de paradigma que estamos viendo ahora mismo en el consumo. Tenemos otra pregunta aquí. Ay, perdón, teníamos, este señor había pedido la palabra, después Diego Zamorano. Bueno, pues muchas gracias también por la presentación. Vuelvo un poco a esta, y creo que se puede ligar con lo último que dijiste, Jaime, y la parte que mencionaba María de cultura, propósito, talento, ¿no? Y bueno, ¿qué se está viendo con esto de cómo las empresas son responsables de
concienciar a las personas para que sea esto, ¿no? Para que estos sean los primeros criterios, para que todos los esfuerzos que estamos haciendo el día de mañana no volvamos al punto inicial, sino cambiamos la mentalidad de las personas, ¿no? Parece que hay que en la nueva due diligence o nueva diligencia ya tienes que ser responsable de tus grupos de interés, de cómo los involucras. Pero ¿cómo vemos esto, no? La responsabilidad de las empresas y qué están haciendo por involucrarlos y concienciar y meterlo en el ADN de las personas. ¿Alguien se anima? Bueno, yo lo comentaría. Muchas veces se ve el diálogo como casi a veces adoctrinamiento. Y por lo menos desde un punto de vista financiero, yo lo que me gusta decir es que apelo al egoísmo de la compañía. Me explico. Si la compañía adopta tecnologías que consumen menos energía, eso supone mayor rentabilidad. Si porque la compañía tiene unos criterios sociales, como por ejemplo inclusión, diversidad, compatibilidad con la vida personal, va a poder fichar mejor que sus competidores que no los tienen. O sea, al final del día, todos estos criterios realmente no son altruismo, aunque muchas veces se ve desde ese prisma, sino que al implementarse genera una mayor rentabilidad para el accionista. Pongo un ejemplo en Estados Unidos. Costco es el principal competidor de Walmart y en todos los rankings de marcas es una marca que está mejor rankeada que Walmart. Costco paga mejor a sus empleados puesto a puesto que Walmart. Eso se puede ver desde un punto de vista ESG, pero Costco, como lo presenta desde hace años a la comunidad inversora, es: si yo pago más, tengo menos rotación. Y si tengo menos rotación, me gasto menos en formación y tengo una mayor productividad porque tengo más veteranía por puesto. Entonces, ¿eso es un criterio ESG o es un criterio de gestión empresarial de toda la vida? Totalmente, ¿no? Y además el resultado final, estarán ustedes familiarizados con el barómetro de Edelman, está pasando una anomalía histórica, ¿no? Y es que en estos momentos la empresa, el sector empresarial, es la única institución que aprueba a ojos de la ciudadanía a nivel mundial, ¿no? Suspende a sus gobiernos, suspende a los medios de comunicación, incluso suspende al tercer sector, curiosamente. Y es la empresa. Esto es una anomalía, digo que es una anomalía histórica, porque cuando empezábamos en Forética, pues la empresa era la mala de la película en muchos foros, ¿no? O sea que yo creo que esto, por una motivación altruista, egoísta, está generando un cambio de percepción en la sociedad, ¿no? Muy bien, teníamos una última pregunta aquí en la tercera fila. Y con eso, si les parece, cerraríamos. Pues tienes buena voz, Diego. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por el estudio, lo estoy revisando y está muy bien, muy completo como siempre. La verdad es que felicidades, un trabajazo. Es muy útil, además nos sirve a nosotros también para plantearnos y para hacer un benchmark de lo que estamos haciendo en la casa, en SACIR, en este caso. Y quería hacer una pregunta y luego un comentario al hilo del tema de la financiación sostenible. Estamos en conversaciones con Andrea y con su equipo para ver cómo podemos hacer un Sustainable Finance Framework, para que luego la parte BUY y la parte de Javier Hombría nos vean mejor y nos puedan hacer subir en la cotización bursátil. Que lo necesitamos, Javier, luego me dices unos tips. Claro, lo necesites, Diego. Pero el tema de la financiación es curioso porque lo hemos estado analizando. Nosotros somos un grupo empresarial que se ha pasado a la parte más necesitada de inversión. Hemos pasado de ser constructora a ser una concesionaria. Buscamos activos que sean fiables, que sean rentables a largo plazo y estamos 30 o 40 años. Necesitamos financiarnos constantemente para conseguir llevar a cabo el modelo de negocio. La financiación que estamos consiguiendo con características ESG no nos están favoreciendo a nivel de menor coste, sino que tenemos muchos más oferentes a la hora de pedir financiación. Tenemos mucha más gente que nos dejaría el dinero y también nos penalizarían si no cumplimos una serie de cosas, pero no nos favorecen, en este caso, la financiación. Lo que te lleva a que tienes que hacer las cosas bien para poder seguir manteniendo una negociación financiera ventajosa desde el principio.
simplemente para mostraros un caso real de lo que estamos viviendo en el día a día en la parte financiera. O sea que no siempre necesariamente vamos a tener una prima, un greenium, sino que dependerá un poco de las circunstancias y del contexto de la compañía, ¿no? Exacto. Y la pregunta hacia Javier está un poco también relacionada con el Sustainable Finance Framework, que es, nosotros hacemos un gran esfuerzo para estar en los índices de sostenibilidad, en los ratings en la parte más alta. Estamos haciendo un gran esfuerzo de trabajo de cuestionarios, estableciendo políticas, formando al Consejo de Administración, porque la parte G parece que es en la que más os fijáis. La otra nos puede penalizar si lo hacemos mal, pero en la que os fijáis sobre todo de manera positiva es en la G, en la gobernanza. ¿De qué manera lo tomáis como referencia estos índices? Has hablado antes de compras de Sustainalytics, a la hora de invertir, a la hora de proponer ciertas empresas como la nuestra. Bueno, depende mucho del perfil del buy side. Lo único que, al hilo también de lo que comentaba Jaime, ya el criterio es errores no forzados, me explico. El primer filtro es, esta compañía por lo menos tiene el pase en ESG, es decir, por lo menos es un suficiente. Entonces sí que se sigue mirando. Si la compañía es un insuficiente, da igual que sea una grandísima oportunidad de inversión, va a haber muy pocos inversores que vayan a invertir, porque normalmente, vuelvo a repetir, incluso el inversor más institucional, más profesional, tiene a su vez unos accionistas que tienen otros accionistas que tienen criterios ESG. En la parte de la G, la importancia viene porque muchas veces las compañías cotizadas, los accionistas que no están en el Consejo de Administración, sí quieren saber si su voz va a ser escuchada. Históricamente había compañías cotizadas que no la tenían en cuenta y eso cada vez se va a ver menos. Hace poco ha habido una noticia de una compañía en España que ha hecho unos cambios en su organización precisamente impulsada por esos criterios de la G. O sea, que esto está aquí para quedarse y va a ser un criterio de mínimos y luego a más. Es como se ve. No sé si contesto tu pregunta o es algo en el sentido de... A la principal, sí, a la de subir en bolsa, luego me la cuentas. Eso, desde luego que en el café vamos a acorralar a Javier Ombría porque yo creo que a todos nos interesa en estos momentos de mercados volátiles saber qué hacer con nuestros pequeños ahorrillos. Porque Javier, vamos a abusar un poquito de ti. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Yo quiero, en primer lugar, dar las gracias a los ponentes coautores, ¿no?, del estudio, que creo que han hecho un magnífico estudio porque verdaderamente la complejidad de analizar todos los mercados de una manera tan elegante y tan fina como lo han hecho ha sido espectacular. Muchas gracias a todos vosotros por venir hoy. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que quizá el resumen de todo el estudio se reduce en la palabra elegibilidad, ¿no? La sostenibilidad nos permite elegibilidad de cara a levantar financiación, nos permite elegibilidad como proveedores de productos y servicios y nos hace más elegibles como profesionales. Así que con esa palabra lo dejamos aquí. Nada más que daros las gracias. Con esto cerramos el año 22 del Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. En el café comentamos. Gracias.